comunidad de Ubita está muy desarrollada. Hay muchos negocios que ya las personas directamente quieren recibir Bitcoin a cambio de Bitcoin. En Santa Teresa, Costa Rica, creo que también ha habido un desarrollo bastante importante. Y a nivel del día a día, las personas, la mayoría no ha utilizado Bitcoin porque tenemos sistemas financieros muy buenos, pero yo sí veo que el costarricense cuando se le presenta no lo ve como algo negativo necesariamente, sino que está bastante abierto a la idea. Entonces yo creo que es algo que poquito a poco se va a ir distribuyendo. No es como que de la noche a la mañana se va a aceptar el Bitcoin en todo lugar, pero como ya existen las plataformas donde tú puedes comprar Bitcoin y que la persona que le estás pagando reciba colones, eso genera mucha confianza. Entonces yo creo que más como las personas no se están dando cuenta, un amigo le explica al otro, y entonces yo creo que a través de los años Costa Rica en realidad va a moverse bastante a nivel de adopción de Bitcoin, por eso, porque es de un lugar donde hay mucha certeza, mucha confianza y donde se está haciendo de boca a boca, lento pero positivo. Hola chicos, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más al Bitcoiner Podcast. Primer episodio en español. Como habrán visto semanas anteriores, he tenido un par de episodios en inglés. Había que hacerlo. Varias cosas relacionadas con Blockstream. Para el día de hoy creo que ya habrán visto una gran serie de videos que hemos sacado con Blockstream. Lo hemos dividido en muchas partes para que sean conscientes de todo lo que implicó el trabajo de J+. Yo lo expliqué en videos anteriores, pero por si lo quieren ver, por si están viendo este podcast y no los han visto los anteriores, hemos dividido entre 4 o 5 videos, creo. Dos o 3 son en español, los otros 2 son en inglés. Las reviews en inglés para que abarque más, pero los tutoriales sí que son en español porque hay muchos colegas que lo están haciendo en inglés y están haciendo un trabajo fabuloso, pero creo que había que abarcarlo en español. Y como siempre, ya lo saben, los episodios que grabamos en español tienen subtítulos en inglés. Lo estarán viendo con subtítulos en inglés. Y los que son en inglés, pues tendrán subtítulos en español. Esos son como noticias. Y nada, vamos a comenzar el año con nuestra primera entrevista en español. Quiero darle la bienvenida a Tania Lea de Azteco. Así que bienvenida. Muchísimas gracias, un placer estar aquí. Oye, eres de Costa Rica, ¿no? O sea, no estamos tan lejos de El Salvador con Costa Rica. Sí, y últimamente las relaciones entre El Salvador y Costa Rica creo que están más estrechas, entonces es muy bonito estar con los compatriotas centroamericanos. Tengo una pregunta antes de comenzar con Bitcoin y todo esto y sobre Azteco. Pero tengo una pregunta. De hecho, esto lo he hablado con unos amigos, porque tengo amigos de todas partes del mundo, pero hay algo que no me acuerdo. Sé que lo aprendí en el colegio, pero se me ha olvidado, y es ¿por qué Costa Rica no tiene ejército? Bueno, es una historia muy larga, entonces voy a tratar de enviar la versión resumida, pero fuimos el primer país que abolió el ejército. Y eso fue por muchos motivos, hubieron motivos militares, hubieron motivos estratégicos, pero más importante fue el motivo idealista por el cual se hizo, que es que nosotros no consideramos que tenemos que llegar y luchar contra otros países. Es decir, no hay propósito para el ejército si no hay países contra los que queramos luchar o invadir. Invirtió en salud para que pues, las personas tuvieran un sistema público de salud. Y ese sistema que tenemos en Costa Rica actualmente es público-privado, pero el haber invertido ese dinero de salud y educación en vez de ejército, creo que Costa Rica tuviera una muy buena economía, porque con salud y con educación un país puede prosperar. Entonces eso fue Claro. lo que hicimos el cambio, por eso no tenemos ejército. Hasta el momento ha dado bastante buen fruto. Mucho del tema político antes era como una dictadura con la otra, y cuando quitamos eso, se acabaron las dictaduras, empezó la democracia, entonces fue un sistema bastante positivo para nosotros. Pero sí hay Policía Nacional, ¿no? ¿O tampoco? Exacto. Policía no es una institución que está Claro. diseñada para invadir otro país, es decir, no tenemos tanques, es decir, agresiones al exterior no, agresión contra la violencia, pero es violencia que pasa a nivel interno por algún abuso, no necesariamente porque queremos atacar a otro país. Esa es la Ya, te diferencia. entiendo. Con razón, pura vida. Ahora entramos, pero ¿de dónde surgió el pura vida? ¿Está relacionado con esto? No tengo idea de dónde habrá surgido originalmente el Pura Vida, no sé, pero sí es marca nacional. Lleva muchos años, más de lo que yo tengo de existir. Entonces habría que hacer una pregunta a Google.
Ok, lo voy a buscar, sí. No sé, eso sí fue pregunta. Pero bueno. Otra cosa que quiero preguntarte es de que, eh, ya empezando un poco con tu historia, porque siempre me gusta abarcar el podcast primero conociendo a la persona, es que vi que fuiste tenista, lo cual me parece curioso. No sé si nos puedes contar un poco de tu trayectoria de tenista y luego cómo comenzaste a estudiar y luego a trabajar dentro de este ecosistema de Bitcoin. Entonces, mi carrera de tenis empezó muy joven, cuando yo tenía 7 años y medio, y en ese Wow, momento yo decidí dedicarme muy fuertemente a eso. Entonces, por eso fue que logré tener los éxitos que tuve como campeona nacional y centroamericana. Eventualmente llegué al tour profesional y en ese momento decidí tomar la decisión de parar. Entonces, en vez de dedicarme a ser una jugadora profesional a tiempo completo, decidí empezar a dedicarme al mundo del Bitcoin. Esto fue por muchos motivos. Por supuesto, no fue una decisión fácil, pero es una decisión de la cual estoy muy contenta y me siento muy bien y tranquila con la decisión que tomé. Entonces, fue una parte muy importante de mi vida que me forjó como persona, me ayudó a lograr a conocer a otros mejor y saber de qué soy capaz y lo que las otras personas también son capaces, y también entender conceptos como realmente la competencia no es contra la mayoría, sino con los pocos que sí tienen la disciplina y el buen manejo de tanto su tiempo como de las cosas que están dispuestos a no hacer o disponer con tal de mejorar y ser la persona que gana. Entonces, cuando quieres ser el número uno en lo que sea, yo creo que algo que no me enseñaron, que yo hubiera querido que alguien me dijera en algún momento, que bueno, no importa, no me podían dar todos los consejos a pesar de que recibí muchos, era que para ganar tienes que pagar un precio más alto de lo que realmente vale. Entonces, si el ser número uno valía 3 horas al día hacer ejercicios, no va a valer 3 horas al día porque la mayoría va a ser 3 horas al día. Tienes que pagar más, y no solo tienes que pagar más que la mayoría, sino que tienes que pagar más que la mayoría y de los pocos que están dispuestos a también pagar un poquito más de eso. Es decir, claro, el precio no es lo que tú te imaginas, sino que es más, y agregan un poco más, que es qué tan difícil del competidor tienes enfrente, porque si tienes una persona que dice, yo estoy dispuesto a pagar 3 veces el precio, vas a tener que pagar 3 veces el precio, punto uno, punto cinco, punto lo que sea necesario para ganar. Entonces eso hubiera sido eh, un, un consejo que yo hubiera querido escuchar más de joven, que después cambia la perspectiva de cómo recibes el mundo. Por ejemplo, hay muchos tenistas que dicen, mira, fui campeona del mundo y fui número uno y nunca lo disfruté. ¿Cómo ya, no lo has disfrutado? Bueno, obviamente no se disfrutó porque pasaste sacrificándote toda la vida tratando de recibir eso, y entonces en el momento es muy difícil disfrutar, especialmente en un deporte como el tenis, porque cada semana hay un torneo. Entonces cada semana tienes que llegar y volver a ganar, y si pierdes, entonces estás perdiendo todas las semanas porque no ganaste el torneo. Es toda una temática. Entonces yo creo que a diferencia de otros torneos donde si ganas, bueno, tienes como que la temporada en que se juega y la temporada donde no se juega, el tenis es todo el año. ya, Entonces, en cierta manera nos obliga más a vivir en el presente, y como yo creo que nadie realmente ha logrado vivir en el presente también, por lo menos cuando sos un joven de o adolescente, no creo que nadie lo haya pues, logrado tan así, es algo que uno tiene que tomar conciencia y entonces manejar mejor. cuando juegas en equipo, o sea, el equipo normalmente es con otra persona, pero no es como un equipo de fútbol o de básquet que implica varios, ¿no? El esfuerzo, digamos, quiero o no, o sea, cada uno tiene su papel, pero el esfuerzo como que se distribuye mejor. En este deporte es muy físico y sos vos contra otra persona y ya está, es tu cuerpo contra otro cuerpo hasta... Y que no tiene tiempo, esa es otra cosa. Para mí, a mí me gusta muchísimo el tenis, pero sí, o sea, te comprendo. De hecho, bueno, creo que gente sabe que ahora resido en España. Aquí hay un torneo, bueno, hay dos torneos importantes en España. Me acuerdo que en los últimos años que se hace en Barcelona, eh, lo lleva el anfitrión es Rafa Nadal, y ya en los últimos años siempre quiso competir aquí y no pudo. Este era su estadio, aparte de Mallorca, que es donde es él. Aquí es como muy querido su torneo tal, y como que se quiso retirar aquí.
y no pudo porque se lesionaba un montón. Y, o sea, veías en entrevistas de que no podía más con su cuerpo. O sea, como que él tenía la intención, ¿no? Pero su cuerpo decía, hasta aquí llegué. Así que, wow, Y es eso es interesante. una recomendación de un libro. Si nunca han leído la bibliografía de Rafa Nadal, está recomendada. Ah, ¿en serio? Ah, wow. Buenísimo. Vale Antes la de pena. pasar al tema de Bitcoin, te quiero preguntar, ¿tenés un partido favorito que hayas visto históricamente y que te hayas quedado como, ¡fuah! Este es el partido que siempre voy a recordar? Yo tengo uno. Cuando vi a Roger Federer jugar en persona, en primera fila en el Miami Open. ¡Ah, wow! ¡Qué buenísimo! ¿Contra quién jugó? ¿Te recuerdas? No me recuerdo exactamente contra quién. Yo sé, muy grosero de mi parte, pero sí, me acuerdo muy vividamente de ese momento porque yo había soñado por mucho tiempo lograr verlo en persona, así en primera fila, y lo hice, y entonces lo agradezco mucho a mis papás por haberme dado ese regalo antes de que se retirara. Wow, sí, buenísimo. En el caso solo puedo ver a Rafa y ahora, antes de que fuera famoso, Carlitos Alcaraz. Pero bueno, y para que no se queden con la duda, mi partido favorito fue uno de Roger Federer contra Nadal, que creo que fue en Wimbledon en el 2008, que lo terminó ganando Rafa, pero para mí ese fue uno de los mejores, las mejores finales que he visto en mi vida. Sí, sí. Bueno, y entonces, ¿y en qué momento tuviste como ahora a mí me está pasando, tu aha moment, cuando descubriste el valor de Bitcoin, pero no el valor monetario? Descubriste la diferencia entre Bitcoin y cripto y dijiste, ok, voy a comenzar a trabajar en esto por X motivo que me ha llamado la atención. Eso fue en el año 2017 cuando estaba buscando qué es lo que iba a hacer, estaba teniendo una transición con el tenis y otras cosas. Podía haber estudiado una carrera tradicional, pero no quería, y mis papás también insistían mucho que yo tenía que trabajar en algo que yo estuviera apasionada. Y entonces, en esta transición, en algún link random de la internet encontré Bitcoin, y entonces tomé la decisión que eso era lo que yo quería hacer. Yo creo que la mayoría de las personas no tienen una historia tan rara como la mía. Pero para mí fue muy claro desde el momento en que lo leí. Yo creo que no necesitar de la aprobación de las opiniones de otras personas para muchas de las decisiones que yo ya había tomado en el pasado me permitieron tomar con certeza que esto era lo que yo necesitaba, especialmente en un ambiente en el 2017 había muchas noticias negativas de qué es lo que estaba pasando con el Bitcoin, cuál es su percepción. Yo creo que hoy en día el Bitcoin tiene otra imagen que no es la imagen o la percepción que tenía en el 2017. En la tecnología ha mejorado mucho. Antes las billeteras eran prehistóricas. Sí. Realmente había que entender. Entonces tuve muchas experiencias y yo creo que ese fue el momento en que yo decidí, no, esto es para mí. Wow. Por cierto, para una persona que está viendo por primera vez este podcast y quiere aprender un poco sobre Bitcoin y cripto, ¿cómo les explicarías la diferencia entre ambos y no mezclarlos? Yo diría que lo más importante es que entiendas cuál es la función de cada uno. Si entiendes que el cripto es como ir al casino y tú puedes ir al casino y gastar el dinero y no te importa porque, o sea, no es dinero que tú estás tratando de invertir, no es dinero que estás tratando de utilizar, sencillamente vas, quieres pasar un buen rato con tus amigos, la quieres pasar bien y te gastas el dinero en eso, o estás jugando un videojuego y quieres la espada Platinum, no sé qué, entonces porque quieres la espada que sea de color gris, y entonces porque solo X cantidad de personas tienen la espada de color gris, o sea, no es una inversión, tú simplemente quieres llegar y ver en la pantalla que la espada cambia un color gris en un videojuego. No tiene ningún valor real en el mundo, pero tú dices, mira, yo quiero eso, está bien. Ok, yo creo que muchas personas también ven eso, especialmente ahora con la tendencia de los meme coins. Dicen, bueno, yo quiero estar con algo gracioso porque yo voy a ir con mis amigos, la paso bien. Es casi como ir a jugar un videojuego más en la internet. Y es un club social excelente. O sea, no veo nada negativo con eso. Yo creo que todas las personas tienen la libertad de tener diversión a como ellos lo dicten mientras que sea bajo la ley. No hay problema. Pero si ya me estás diciendo, no, mira, es que quiero invertir, entonces yo te diría, bueno, no inviertas en un videojuego, en la espada gris para que te cambie el color de la pantalla, que probablemente lo podrías programar, pero tú se lo quieres pagar a la compañía igual, no importa. Lo importante es que entonces ahí sí veas a Bitcoin como la diferencia. ¿Por qué?
pues porque ya sí es un nuevo asset class, porque es una tecnología que sí está diseñada para hacer algo que se envía de persona a persona y no necesariamente para otros propósitos. Un meme coin está basado en la palabra meme, es decir, broma, no está diseñado para nada serio. Entonces, yo diría como que, bueno, trata las inversiones como una inversión, investiga, es decir, no comprarías una casa solo porque dice que está a la venta, a pesar de que es una casa y que es probablemente una de las inversiones más seguras. Entonces, así como tratarías la inversión de una casa, la inversión en Bitcoin y las criptomonedas igual. Y si tú llegas y estudias y aprendes del tema, entonces yo no voy a tener que explicarte nada, tú ya tendrás tus propias conclusiones. Uh-huh. Pero Azteco solo trabaja con Bitcoin, ¿correcto? Exclusivamente con Bitcoin. Bueno, ya que te saqué el tema, si le puedes explicar a la audiencia qué es Azteco. Azteco lo que es una tarjeta de regalo Bitcoin. Nosotros lo que nos gusta hacer es usar códigos QR y 16 dígitos para que sea lo más fácil para que una persona pueda llegar a integrarse. Nosotros esperamos traer a bordo 1 billón de personas, que es un número muy grande. Entonces, sí. Por supuesto que todos ustedes están invitados, cualquiera que esté viendo este podcast. Lo que la compañía quiere hacer es lograr ayudar a masificar el Bitcoin. ¿Cómo? Utilizando métodos que las personas ya conocen, como 16 dígitos, que es igual a una recarga prepago, o escanear códigos QR, que es algo que tú puedes ir a cualquier aeropuerto, por ejemplo, internacional del mundo, o poner un código QR en una tienda y cualquier persona sabría llegar, sacar el teléfono y escanear. Es decir, sistemas muy sencillos que no ocupan explicación. Ok. ¿Y dónde están funcionando ahora mismo? 120 países a nivel internacional. Wow, es un montón. Entonces, por en cierto, línea puedes comprar en cualquier lugar. Tengo una pregunta que es bastante interesante cuando son empresas que tratan de abordar otras empresas para empezar a utilizar Bitcoin. Voy a dividir la pregunta en dos porque hay dos caras de esto. La primera que te quiero preguntar es cómo le enseñan a las personas o cómo los abordan de empresa a empresa para que puedan utilizar esta alternativa en lugar de dinero en efectivo. Me refiero a cómo son las prácticas de empresa a empresa para que quieran aceptar usar Azteco. Sí, entonces hay diferentes puntos de vista de cómo se debería hacer, cómo no se debería hacer. Normalmente lo más fácil no es tratar de explicarle a una persona qué es el Bitcoin, cómo funciona, es que lo prueben y que lo usen. Entonces nosotros en muchos de los eventos lo que nos gusta es regalar un poquito de Bitcoin para que la persona lo pruebe y diga, no, mira, eso es muy sencillo, me encanta, es un sistema que tiene sentido, implementémoslo porque hay un negocio detrás de ello. Es decir, por cada venta que hacen con Azteco reciben una comisión, no es nada diferente. Es una galleta Oreo, es una tarjeta de regalo, es una tarjeta de regalo que acepta Bitcoin. No hay que explicarle a un empresario cómo hacer negocio, el empresario ya sabe. Entonces, claro, para nosotros lo más importante es que las personas tengan la experiencia, reciban el producto, vean lo fácil que es, vean cómo el consumidor lo usa en su día a día. Y entonces, a través de eso, historias y guías que nosotros tenemos, eso le da mucha certeza al negocio o a la empresa que quiere llegar a involucrarse. Es algo que vale la pena y que ellos estarían interesados en participar. Entonces sería la misma forma con el cliente, ¿no? Asumo yo. Una cosa que he aprendido es que eso prácticamente con cualquier persona que quiera utilizar Bitcoin es como no le interesa la tecnología que hay detrás, ¿no? Sino que, o sea, y tiene sentido porque nunca nos hemos preguntado cómo funciona el dinero. Nosotros nos hemos preguntado, pero porque estamos estudiando Bitcoin. Realmente nunca nos enseñaron en el colegio. No es parte del sistema. Cuando dejas tus activos digitales en un exchange o en custodia de alguien más, te expones a riesgos de terceros no deseados. A diferencia del sistema bancario tradicional, Bitcoin te permite tomar el control total de tus fondos utilizando tus propias claves privadas. Esto te permite ser soberano y esencialmente tu propio banco. Al tomar el control de tus Bitcoins, puedes evitar riesgos innecesarios de terceros. Almacenar tus Bitcoin en custodia de terceros como los exchanges puede exponerte a ataques de actores malintencionados, gobiernos o estafadores que lo único que quieren es apoderarse de tu dinero. Las billeteras de hardware aumentan la seguridad de tu billetera porque tus claves privadas se almacenan en un dispositivo especializado que no está siempre conectado al Internet. Como te he dicho antes, mantener tus claves almacenadas en un dispositivo en línea puede exponerte a factores adicionales de ataque, por lo que se recomienda usar una billetera de hardware al almacenar grandes cantidades de Bitcoin durante largos periodos de tiempo. Jade,
Es una billetera de hardware no custodial para bitcoins y Liquid que ofrece opciones de firma simple y firmas múltiples. Yo personalmente lo utilizo para almacenar mis bitcoins, ya que me siento mucho más seguro manteniendo mis bitcoins en una billetera fría que en una almacenada, por ejemplo, en mi teléfono. Si estás pensando en adquirir uno para ti, no olvides utilizar el código de descuento de nuestro show, BitCorner Podcast. De esta forma estarás apoyando directamente el show y además obtendrás un 10% de descuento para la compra de tu billetera fría. Y otra pregunta es, en Costa Rica, ¿cómo ves la adopción de Bitcoin? Creo que lo puedo dividir en dos partes, uno a nivel de gobierno y otro entre la gente. No necesariamente tienen que estar relacionados. Bueno, a nivel gubernamental es muy interesante porque Costa Rica lo que decidió hacer hace muchos años y tal vez muchas personas no están conscientes es que la manera en que lo regularon es no regularlo, porque bajo las leyes y las normativas que tiene Costa Rica, si fueran a regular Bitcoin, no se podría utilizar en la manera en que la tecnología fue diseñada para utilizarse. Entonces, el gobierno lo que hizo es, bueno, para no llegar y no perjudicar esta nueva tecnología, lo que vamos a hacer es no regularla. Entonces, no decimos que es ilegal, pero tampoco lo legalizamos, por decirlo de alguna manera. Es decir, el Banco Central lo único que reconoce como moneda nacional, curso legal, es el colón costarricense. Entonces, listo, eso fue a nivel de gobierno y me parece que es una buena posición porque es una posición muy simplista, se simplifica. Es una posición que no implica un gasto adicional en nosotras personas que tenemos que pagar impuestos. Es una posición que está permitiendo que la tecnología se utilice. Es una posición que no hubo que hacer un referéndum nacional. Es una posición en que si por algún motivo el costarricense no le gustara el Bitcoin, siempre se podría llegar y decir, bueno, no lo queremos y entonces se puede llegar y decir, bueno, ahora es ilegal. Y si realmente hay interés de las personas y lo quieren aceptar, entonces ya es casi como si fuera moneda de curso legal. Especialmente en Costa Rica, que es el sistema simple en que una persona puede llegar y enviar dinero de una persona a otra manera muy sencilla, utilizando nada más el número de teléfono de la persona, porque está ya conectado a todos los bancos. Y entonces eso se ha logrado que muchas billeteras Bitcoin en el país se conecten como si fueran una fintech y entonces puedes enviar Bitcoin tan sencillo como un mensaje de texto utilizando una billetera. Y la persona cuando recibe el pago, en vez de llegar y recibir el pago en Bitcoin, recibe el pago en colones. No, entonces, para la persona poder llegar y gastar y liquidar un Bitcoin en Costa Rica es muy sencillo porque donde aceptan Visa y Mastercard puedes liquidar el Bitcoin. Entonces, en ese sentido, yo creo que el gobierno costarricense tomó una decisión muy positiva, que me parece que está ayudando a todas las partes, en que está permitiendo que el pueblo decida si le gusta o no le gusta, cómo la quiere implementar. Se mantiene de manera autónoma, en que el gobierno, en caso que necesitara hacer algo para bien o para mal, aún se reserva la posibilidad de hacerlo a futuro, dependiendo cómo se desarrolle. Y a nivel de, digamos que comunidades, la comunidad de Ubita está muy desarrollada. Hay muchos negocios que ya las personas directamente quieren recibir Bitcoin a cambio de Bitcoin. En Santa Teresa, Costa Rica, creo que también ha habido un desarrollo bastante importante. Y a nivel del día a día de las personas, la mayoría no ha utilizado Bitcoin porque tenemos sistemas financieros muy buenos, pero yo sí veo que el costarricense cuando se le presenta no lo ve como algo negativo necesariamente, sino que está bastante abierto a la idea. Entonces yo creo que es algo que poquito a poco se va a ir distribuyendo. No es como que de la noche a la mañana se va a aceptar el Bitcoin en todo lugar, pero como ya existen las plataformas donde tú puedes comprar Bitcoin y que la persona que le estás pagando reciba colones, eso genera mucha confianza. Entonces yo creo que es más como las personas no se están dando cuenta, un amigo le explica al otro, y entonces yo creo que a través de los años Costa Rica en realidad va a moverse bastante a nivel de adopción de Bitcoin, por eso, porque es de un lugar donde hay mucha certeza, mucha confianza y donde se está haciendo de boca en boca. Lento, pero positivo.
Eso está súper bien. De hecho, lo que ha hecho Bukele está bien en El Salvador, pero creo que una de las cosas que sí noté es que al hacerlo moneda de curso legal y utilizar Chivo en su momento, claro, al ser Bitcoin algo nuevo, la gente lo relacionó con el gobierno. Fue como un rechazo para hasta ciertas personas. Bukele es muy popular. La gente se imagina gubernamentalmente las relaciones entre una moneda y otra, y es como que genera un poco en principio genera un poco de rechazo, lo cual me parece bueno que rechacen a una moneda que venga del gobierno, pero en este caso Bitcoin no es del gobierno. Esos son las CBDCs. Hasta cierto punto también entiendo el rechazo, porque como nosotros tuvimos una transición, nosotros también teníamos el colón del Salvador, ¿no? Hacia el dólar. Para esos entonces, ¿no? Yo recuerdo, mis abuelos tenían sus reservas en colones, y cuando pasaba el dólar, o sea, imagínate, la relación era 8,75 entre una cosa y la otra, era como perder el valor de tu dinero entre 9 veces, ¿no? Era como... Entonces yo creo que ese rechazo venía del dólar. Y ahora con el Bitcoin creo que una de las cosas, sobre todo para por ejemplo, la generación de mis padres en adelante, los señores como, voy a volver a empezar a perder mi dinero como pasó con el dólar, ¿sí o no? Pero bueno, con el tiempo he visto que ha ido mejorando con todas las iniciativas que hay, ¿no? La de mi primer Bitcoin, Nation, puedo mencionar un montón. Pero sí. Y la verdad, estoy de acuerdo contigo, me gusta esa perspectiva que está teniendo Costa Rica y creo que al final esa es la mejor. De hecho, creo que así comenzó en Bitcoin Beach, de persona a persona. Es la mejor forma de abordar a otros, ¿no? Respecto al Bitcoin. Me parece súper bien. Tania, estamos justo a la mitad del podcast, así que si te parece hacemos el juego que te he mencionado. Para las personas que ven el podcast por primera vez, explico muy rápidamente. El invitado anterior siempre tiene una pregunta para el siguiente invitado, así como Tania tendrá la oportunidad de generar una pregunta para mi siguiente invitado. Eso es lo que vamos a hacer ahora. Poco de contexto, mis invitados anteriores fueron mis dos amigos de Blockstream, Drew y Rick. Así que a Tania esta vez le toca doble pregunta. Qué afortunado. Y tú, bueno, ya sabes quién es mi invitada, y ya tienes tu pregunta, luego me la pasas. Así que déjame compartírtelo. No son preguntas técnicas, así que no te preocupes. Are there or what are the limitations to doing something similar as the voucher for gift card instead of just doing like a voucher for a prepaid generic debit card, for example, that you could use at any location, point of sale, in person, anything like that? Así que si tú compras una tarjeta de regalo de Amazon o de Apple o de Azteco, es exactamente lo mismo, el proceso es igual, 16 dígitos. Lo bonito es que muchas veces en el mundo Bitcoin, y eso es una pregunta que recibimos muy a menudo, bueno, ¿qué otras capacidades tiene? ¿Cómo es diferente? Y si tú le preguntas a una persona que nunca ha escuchado del Bitcoin, bueno, aquí es una tarjeta de regalo, dicen gracias. No hay mucha conversación. Claro. No hay que explicar que no es una billetera, no hay que explicar que no es una casa de cambio, no hay que explicar, o, no sé, cuando lo recibes que no te va a salir escarcha en la cabeza. No hay como que una sorpresa que están esperando. En cambio, en el mundo del Bitcoin, como hemos tenido tanto que desarrollar la tecnología como tal, siempre es esa pregunta de qué más puede hacer de manera intuitiva, en vez de sencillamente aceptar que es un producto muy sencillo y que una tarjeta de regalo es una tarjeta de regalo. Ok. Mi otra pregunta es, sí, ¿cuál es el país que más está utilizando Azteco? No sé si tienes ese dato. No sé si en Centroamérica o en Sudamérica. Hemos tenido un movimiento muy fuerte en Brasil, pero también ¿En a nivel serio? muy, muy fuerte en Brasil. En Brasil realmente las ventas son muy grandes, pero en general también pues no se puede descartar los mercados de Estados Unidos y Europa porque hay mucho dinero ahí también que se mueve. Pero a nivel de Latinoamérica yo diría que Brasil número 1. ¿Y sabes el motivo por qué usan más empresas grandes, medianas o no sé? Muchos motivos históricos, pero también si, por ejemplo, revisas cuáles son la cantidad de búsquedas que se hacen en Google a nivel de Bitcoin, la palabra Bitcoin, Brasil ha estado en los top 3 como desde el 2015. ¿En serio? Y se mantiene bastante fuerte en esos países. Entonces, las personas como tal tienen un interés que es parecido a lo que pasa con Bitcoin Beach. Si la persona como tal hace esa búsqueda y las personas son las personas que gastan el dinero, entonces obviamente pues ahí hay más adopción. Si uno ve que por algún motivo hay una búsqueda más fuerte de cualquier tema o concepto,
Entonces, eventualmente el dinero también sigue. ¿Por qué? Porque eso es lo que las personas le están poniendo su tiempo y atención. Por eso hay que cuidar mucho los pensamientos. Pero en general, eso es lo que pasa. Si uno pone mucha atención o muchas preguntas en un cierto tema, algo tiende a suceder. Y ahora vamos con la pregunta. Ah, no, espérate, que si no se me olvida. Mi otra pregunta era que ¿quiénes utilizan más Azteco? ¿Era si empresas grandes o medianas o pequeñas? No sé a cuáles abordan más ustedes. Yo diría que tenemos interés de todas. Obviamente nos interesan las empresas grandes porque queremos abarcar la máxima cantidad de personas posibles. Entonces, entre más clientes ellos tengan, pues mejor para nosotros. Pero no, yo diría que el interés es bastante igual a través de todos. Ok. Sí, no, te preguntaba por ejemplo, que en Europa es bastante popular Bitrefill, pero esto solo trabaja con empresas súper grandes. Carrefour, las gasolineras o... ¿en serio? Súper bien. Sí, entonces, no, pero quería saber porque la otra cosa es que Bitrefill sí es muy buena porque tiene grandes contrataciones con empresas grandes, pero cuando buscas medianos empresarios y esto todavía no están en eso, ¿sabes? Abarcan empresas grandes, entonces quería saber cómo... Es bueno saberlo. Y ahora sí vamos con la pregunta de Drew. How is Bitcoin/Bitcoin Layer 2s failing Mexico and other Latin America countries? What are the shortcomings? El problema principal creo que es sencillamente un tema de adopción, de educación. No creo que sea tanto la tecnología, obviamente se puede llegar y hablar de por qué Lightning como tecnología es algo que no está aún optimizado al nivel que podría estarlo, asumiendo que de repente se convirtiera en moneda curso legal de todo el planeta, ¿verdad? Tuviera que hacer transacciones de ese nivel, tal vez cualquier persona diría, bueno, hay un tema ahí tecnológico en que habría que realmente asesorar en que si se puede o no se puede hacer, porque son demasiadas transacciones al día, no sé si realmente, yo a detalle personal, no sé si está diseñado para recibir esa cantidad de transacciones a esa gran escala hoy, no sé, no me queda claro, no conozco el detalle técnico, pero lo que sí puedo decirle es que a nivel tecnológico lo más importante que le ha causado daño a países como México, que es un país que, por ejemplo, el 80% de las transacciones de $30 o menos son hechas en efectivo. Un país donde el Bitcoin sería ideal para resolver todo ese tipo de problemas es que las personas no tienen la educación, no tienen la certeza, no tienen el medio de quién llamar o a quién acudir para llegar y hacer las cosas bien. Entonces yo a veces creo que la falta de educación crea una limitación psicológica, que esa limitación psicológica es más una limitación psicológica emocional y no tanto así una limitación psicológica intelectual, si aquí se los fuese a explicar. Pero como nadie se los explicó y ellos vieron la prensa y lo que dijo las redes sociales y entonces les hablan de que hubo un fraude aquí, fraude allá, Ponzi aquí, Ponzi allá. En las noticias hablan de manera negativa, ¿por qué? Porque lo negativo vende. Entonces la persona dice, bueno, no, mira, o sea, ¿por qué yo le voy a poner atención a eso? Porque confunden a Bitcoin con otras criptomonedas, porque nunca se han puesto a estudiar del tema y entonces eso genera que si yo fuera al mercado de flores en México, por ejemplo, yo le dijera, ¿acepto Bitcoin? Me van a decir, no sé qué es eso, no, gracias. ¿Por qué? Porque es como que alguien me diga, ¿quieres probar esta nueva droga? Pues no, gracias. O sea, como que se percibe igual y no estoy diciendo que sean lo mismo, pero ya esas personas tienen otra percepción y otra concepción y viven otra realidad. Y entonces al vivir otra realidad, inmediatamente cuando te dicen algo nuevo, la respuesta, ¿por qué? Porque hay personas que recibieron, no sé, Herbalife o pon un nombre cualquiera que le dicen, ¿quieres ser millonario? Y dicen, no, gracias, solo quiero vender mis flores. ¿Quieres una? Ya. No Sí, se sí, sí. complica a una persona normal. Mira, o sea, yo tengo un negocio, yo soy una persona que se gana la vida de manera honrada, no necesito de nada, soy una persona normal, yo solo quiero hacer comercio. Entonces, cuando viene de esa perspectiva, entonces es difícil que todo ese tipo de cosas pasen. Entonces, no creo que es tanto que la capa 2, en caso que México de la noche a la mañana decida adoptarlo como tecnología que vaya a fallar, porque eventualmente uno contrata a los suficientes programadores y se resuelve. Entonces, no es tanto eso el fallo que yo considero a nivel técnico, sino cómo llegar y
lograr hablarle a todas esas personas de tal manera que ellos estén dispuestos a querer escuchar qué es lo que tienes que decir para que ellos lo puedan implementar y realmente se beneficien de ello. Entonces, por eso decimos que la adopción de persona a persona o en comunidades tiende a ser mucho más fácil, porque si no, hay que verlo no de la perspectiva de uno que ya sabe, sino ellos como lo ven de un producto nuevo que te dicen, ¿quieres comprar una silla? Y la silla solo tiene, no sé, 3 patas y se ve que está mal y parece que se mueve. No, mira, yo quiero una con 4 patas normal, algo tradicional. No quiero nada nuevo. Exótico. Tienes como que lograr pararte en los zapatos de ellos por un momento y verlo desde su perspectiva y no tanto desde tu mundo idealista de porque yo voy a salvar el mundo. Claro. Creo que esto se puede complementar con otra pregunta que tenía en mente que te quería hacer antes. Es como ustedes que están trabajando mucho en abordar Bitcoin y a la vez utilizar Azteco, ¿cuáles son como los... Bueno, no, en este te iba a decir los, pero creo que siempre hay como uno que destaca más. ¿Cuál ha sido como el desafío más grande que han tenido y cómo lo han superado para abordar a personas en general? En la educación siempre es el desafío más grande, como lo acabo de mencionar, y la manera en que lo abordamos y lo concretamos de la manera posible fue a través de historias. En Azteco nos encantan las historias. ¿Por qué? Porque las historias es una manera de lograr generar esa conexión de persona a persona sin necesidad de tener que convertir a, no sé, a Bitcoin. Sencillamente explicando a la persona, mira, esa es una persona que tiene una circunstancia parecida a la tuya, tenía un problema igual al tuyo y así fue como lo resolvió. Entonces muchas personas pueden relacionarse con eso. Ellos pueden llegar y decir, María, que vende papas, resulta ser que no podía llegar y enviar dineros a nivel internacional porque no quería tener cuenta bancaria, porque inclusive si recibiera una tarjeta en el mercado, le van a cobrar un 3% comisión y para ello eso es un porcentaje muy grande. Ya vende papas. Entonces resulta ser que con el Bitcoin ella puede recibir comisiones ínfimas y ahora le puede vender las papas a personas que estaban en Tijuana, pero Tijuana estaba lejísimo. Entonces ella puede utilizar el Bitcoin, lo vende en línea y vende las papas, envía el cargo y recibe el pago en Bitcoin. Ah, maravilloso, me encanta. Entonces, este tipo de cosas tú puedes contar una historia y tenemos muchas historias en nuestro sitio web de diferentes personas en diferentes circunstancias y cómo ellos resuelven sus problemas en su día a día con el Bitcoin. Esa es la manera más fácil que nosotros vemos para educar a las personas, porque es educación y es conexión de humano a humano. Cool. ¿Y cómo pueden comenzar las personas a utilizar Azteco entonces? Lo único que tienes que hacer es ir a nuestro sitio web, con solo $10 puedes hacer tu primera compra y recibes un voucher Bitcoin. Ahí puedes coger Lightning o on-chain, lo que tú prefieras, y lo escaneas con tu billetera y listo. Y ya tienes tu Bitcoin. Ok, genial. Tania, tengo 2 preguntas más y cerramos el podcast. Esta es una pregunta que hace mucho tiempo que no le hacía, la hacía cuando no tenía la trivia, pero no sé, tengo ganas de hacerla. Es un poco filosófica, te la adelanto, pero es ¿qué es lo que más valor te ha aportado Bitcoin a ti en tu vida? Y no hablo de monetariamente hablando, sino que hablo en general. Lo que más te ha tocado a ti, lo que más has aprendido, o lo que sea. Yo creo que en el momento en que decidí dedicarme al Bitcoin, yo sabía lo que me iba a aportar, porque yo entendía que para aprender de Bitcoin tenías que saber de economía, de geopolítica, leyes, mercadeo, de venta, personas. Es decir, tenías que aprender de muchas cosas sin necesidad de tener que especializarte en una al ir a la universidad. El Bitcoin lo que más me ha enseñado es lograr aprender a detalle muchas carreras y entender muchas cosas sin necesidad de tener que ser especialista. Y bueno, yo lo único que me dedico es a las leyes. No, porque yo tenía que aprender cosas del detalle de cómo funcionan las leyes el día a día, estar revisando si hubo un cambio, si no hubo un cambio, cómo eso afecta. Si tengo que hacer un negocio con una persona, entender cuáles son las circunstancias o las leyes bajo que se rige en su país. Si es un tema de política, tú estás viendo, bueno, qué países han hecho qué cambios, qué podemos aprender, que fue un error que no deberíamos cometer, etcétera. Entonces, el Bitcoin lo que me ha permitido es aprender de muchas personas que ya eran especialistas, por ejemplo, en sus áreas, hablarles y poder tener una conversación de uno a uno que
probablemente bajo otras circunstancias, haberme dedicado a otra carrera, uno normalmente no tiene tanta exposición a tantos expertos en tantas áreas. Muchas veces las personas dicen lo bonito de la universidad es poder encontrarse con otras personas jóvenes de su edad y pasar un buen rato. Bueno, yo creo que lo bonito del Bitcoin es que te va a dar la oportunidad de estar con muchas personas que ya son mayores, que ya son expertos en su carrera, que van a estar dispuestos a sentarse contigo y hablar de detalles del día a día, de qué es lo que hacen y cómo realmente el mundo funciona detrás de la cortina. Claro. Eso es a lo que nos referimos cuando decimos que Bitcoin tiene muchas capas, ¿no? Que al final es como destapas una, pero luego ves que tiene muchas, como todas las que mencionaste antes. Implica muchas cosas: política, macroeconomía, microeconomía, en fin, etcétera. Y ya para cerrar, mi última pregunta, ¿dónde te pueden encontrar las personas? Y si hay algo que no te he preguntado y que creas que deberías mencionar, este es el momento. Bueno, me puedes buscar en Instagram como @TaniaLea. ¿Cómo se llama la rayita de abajo? ¿Barra baja? Ajá, barra baja. O sea, 3 veces. 3 veces. Exacto. En Twitter es TaniaLea y una barra baja. Y me puedes buscar en Twitter. Bueno, en X, perdón. Me estoy acostumbrando todavía. Y ya me puedes buscar en mis redes sociales o me puedes buscar en LinkedIn. Yo estoy muy abierta a cualquier persona que quiera tener algún tipo de conversación. Y si hay un tema adicional que quiero decir a las personas es que, por favor, escríbanme, háblenme. Soy una persona agradable y simpática, pueden conversar conmigo. Yo a veces creo que muchas personas no quieren hablarle a personas que están en el mundo del Bitcoin porque es como la percepción de, ay, no quiero molestar. Pero no, quiero que sepan que en la comunidad Bitcoin somos personas muy abiertas, que lo que estamos buscando es poder ayudarles con cualquier pregunta que tengan. No existen las preguntas tontas, lo único que es tonto es no preguntar. Entonces, por favor, estén dispuestos a hablar con nosotros, estamos aquí para ayudar. Yo personalmente me pongo a su disposición y nada, les despedí. Genial. Chicos, nos vemos la siguiente semana. Tania, muchísimas gracias por tu tiempo, por contarnos sobre Azteco. Espero tenerte en un futuro. Y nada, nos vemos en la siguiente semana. Chao. Muchas gracias, Juan.